Y si te dijera que hay una razón por la que sigues orando, pero nada cambia, y si el problema no fuera que Dios no te escucha, sino que todavía no has soltado de verdad, hay cargas que no desaparecen con más esfuerzo, sino con más fe. Y lo que Jesús dijo en Mateo 17 puede cambiar por completo lo que estás viviendo hoy. Porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, esa montaña que hoy te está aplastando podría empezar a moverse. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar puede ser exactamente la señal que necesitabas para dejar de luchar solo y ver a Dios tomar el control. Detente un segundo y piensa en esto. Hay batallas que no se ganan con más fuerza. Hay puertas que no se abren con más presión. Hay montañas que no se mueven porque grites más fuerte, porque llores más, porque te esfuerces más, sino porque finalmente decides confiar. Y esa es una palabra que muchos conocen, pero pocos viven de verdad. Confiar, no decirla, no cantarla, no escribirla, vivirla, encarnarla, respirarla, soltar el control y decirle a Dios, con el corazón abierto y las manos vacías: ya no puedo seguir cargando esto solo. Tómalo tú. Tal vez llevas semanas, meses o años viviendo con el alma apretada. Por fuera sonríes, por fuera sigues, por fuera respondes mensajes, haces lo que tienes que hacer, te levantas temprano, cumples con lo tuyo, aparentas fortaleza, pero por dentro hay un peso que no se va, una angustia que se mete en el pecho, una presión silenciosa que no te deja descansar ni siquiera cuando tu cuerpo está quieto. Y has orado. Claro que has orado. Le has pedido a Dios. Le has dicho que te ayude. Le has rogado que intervenga. Pero aún así sigues llevando en tus manos lo mismo que supuestamente ya pusiste en las suyas. Y ahí está la diferencia que cambia todo. Una cosa es pedirle ayuda a Dios. Otra muy distinta es entregarle el control. Jesús lo dijo de una forma tan sencilla que por eso mismo muchos no alcanzan a dimensionarlo. Mateo 17:20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os sería imposible. Nada, no algunas cosas, no solo lo pequeño, no solo lo manejable, nada. Y el detalle más impactante es este. Jesús no habló de una fe enorme, no habló de una fe escandalosa, no habló de una fe perfecta. Habló de una fe pequeña pero real, pequeña pero viva, pequeña pero colocada en el Dios correcto. Porque el poder nunca ha estado en el tamaño de tu fe. El poder siempre ha estado en quien recibe esa fe. Un grano de mostaza no impresiona a nadie. Es diminuto, casi invisible, pero en las manos de Dios, hasta lo más pequeño se vuelve suficiente. Eso significa que tu problema no es necesariamente que tienes poca fe. A veces tu problema es que tu fe está dividida. Una parte cree, pero la otra quiere controlar. Una parte ora, pero la otra desconfía. Una parte dice, Dios proveerá, pero la otra pasa la noche entera imaginando el peor escenario posible. Una parte entrega, pero la otra vuelve a recoger lo entregado 5 minutos después. Y así no se descansa, así no se vive en paz, así no se camina en la libertad que Dios quiere darte. Porque mientras tu boca dice, confío, tus manos siguen apretando todo, como si al soltarlo se fuera a destruir tu mundo. Pero escucha esto con toda claridad. Lo que tú sostienes con ansiedad te aplasta. Lo que tú entregas con fe, Dios lo transforma. Hay personas que están agotadas, no por la magnitud del problema, sino por la manera en la que lo están enfrentando. No están cansadas solo por la deuda, sino por el esfuerzo desesperado de intentar resolverla desde el miedo. No están agotadas solo por la enfermedad, sino por la batalla mental que libran día y noche. No están quebradas solo por la relación rota, sino por la necesidad obsesiva de arreglarlo todo de inmediato. No están vacías solo por la espera, sino por la tensión de pensar que si ellas no hacen algo, entonces nada va a pasar. Y eso produce un desgaste brutal. El alma se seca, la mente se llena de ruido. La esperanza se vuelve frágil. La fe se convierte en una palabra bonita, pero distante. Y sin embargo, Dios sigue diciendo lo mismo. No ha cambiado de idea. No ha modificado el llamado. No ha rebajado la invitación. Sigue diciendo, ven a mí. Mateo 11:28 lo expresa con una ternura tan poderosa que debería quebrarte por dentro si lo escuchas de verdad.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dijo, vengan cuando ya hayan resuelto todo. No dijo, vengan cuando dejen de tener miedo. No dijo, vengan cuando tengan fe perfecta. Dijo, vengan cargados, vengan cansados, vengan agotados, vengan como están. Eso significa que el requisito para acercarte no es la fortaleza, es la necesidad. No es tenerlo resuelto, es reconocer que no puedes más solo. Y quizá ahí está una de las barreras más grandes, porque reconocer que no puedes es duro. El orgullo sufre, la autosuficiencia se rompe, la imagen de fortaleza que has intentado mantener se agrieta. Pero hay una verdad que necesitas escuchar hoy. Admitir tu límite no te debilita, te ubica. Te pone en el lugar exacto donde la gracia de Dios puede sostenerte. Porque mientras sigas creyendo que todavía puedes con todo por tu cuenta, seguirás posponiendo el descanso que Dios ya te ofreció. Hay gente que no quiere soltar, porque piensa que soltarse es rendirse. Pero no toda rendición es derrota. Hay una rendición que humilla y destruye. Sí, pero también hay una rendición santa. Una rendición que sana. Una rendición que salva. La derrota dice, ya no hay nada que hacer. La entrega dice, yo ya no puedo hacer más, pero Dios sí puede. La derrota apaga. La entrega abre. La derrota nace de la desesperanza. La entrega nace de la confianza. Y lo que Dios te está pidiendo hoy no es que te rindas en desesperación, sino que te rindas en fe. Porque cuando un corazón se rinde de verdad delante de Dios, algo invisible comienza a moverse. No siempre se escucha, no siempre se ve de inmediato, no siempre produce un cambio instantáneo en las circunstancias, pero en el reino espiritual algo se activa, algo cambia en la atmósfera, algo se alinea, como si el cielo dijera, ahora sí, ahora este peso está en las manos correctas, y aunque el mundo a tu alrededor todavía no se haya transformado, por dentro empieza a nacer una paz que antes no estaba. Y esa paz no es debilidad. Esa paz es evidencia de que Dios ya está obrando. Imagina a alguien parado frente a una montaña inmensa. La montaña representa todo eso que parece demasiado grande para ti. Un diagnóstico, una pérdida, una traición, una deuda, un hijo rebelde, un matrimonio fracturado, un futuro incierto, una promesa que tarda demasiado. Y tú miras esa montaña y piensas, no tengo cómo mover esto. Y tienes razón, tú no puedes. Pero Jesús nunca dijo que la montaña se movería por tu capacidad. Dijo que se movería por la fe. La fe no es negar la montaña. La fe no es fingir que la montaña no da miedo. La fe es mirar algo imposible y aún así decir, mi Dios sigue siendo más grande. Y hay algo muy importante aquí. La fe auténtica no nace en la ausencia de tensión. La fe auténtica nace precisamente cuando la tensión existe y aún así decides creer. Abraham no creyó porque todo tenía sentido. Abraham creyó cuando no tenía sentido. Daniel no oró porque el contexto era cómodo. Daniel oró cuando hacerlo podía costarle la vida. Pedro no caminó sobre el agua porque el mar estaba en calma. Pedro dio pasos mientras el viento seguía soplando. Y eso es lo que hace poderosa a la fe. No espera a que desaparezca el problema para activarse. Se activa en medio del problema. Muchos dicen que confían en Dios, pero en realidad solo confían cuando entienden. Y eso no es confianza plena. Confiar solo cuando ves el plan completo no es fe. Es preferencia. Confiar solo cuando todo parece lógico no es rendición. Es comodidad. La verdadera confianza empieza cuando no ves el puente. Y aún así das el paso porque Dios habló. Y aquí es donde muchos se detienen. Porque quieren instrucciones completas, quieren garantías visibles, quieren saber cómo, cuándo, dónde, con quién y de qué manera va a ocurrir lo que Dios prometió. Pero Dios casi nunca trabaja así. Dios no siempre te muestra el mapa entero. Muchas veces solo te da luz para el siguiente paso. Y eso desespera a quien necesita controlar, pero fortalece a quien decide depender. Quizá en este momento estás justo ahí, frente a un río sin puente. Del otro lado está lo que anhelas, lo que has pedido, lo que Dios puso en tu corazón. Pero entre tú y esa promesa hay agua, incertidumbre, riesgo. Y Dios te dice, avanza. Tú respondes, Señor, no veo cómo. Y Dios vuelve a decir, avanza. No porque seas irresponsable, no porque ignores el peligro, no porque niegues lo complejo,
sino porque obedecer a Dios siempre requiere un punto donde la lógica humana ya no es suficiente. Ahí empieza la fe. Ahí se revela la entrega. Ahí se distingue al que solo habla de confiar, del que realmente confía. Jeremías 17:7-8 pinta una imagen que necesitas grabar en el alma. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. No dice que será como un árbol plantado en un jardín perfecto. No dice que vivirá sin calor ni sequía. Dice que estará junto a las aguas. Y eso lo cambia todo, porque el secreto no está en que nunca venga la sequía. El secreto está en dónde están tus raíces. Hay personas que se ven fuertes mientras todo va bien, pero cuando cambia el clima de su vida, se marchitan de inmediato. ¿Por qué? Porque sus raíces estaban en el lugar equivocado. Estaban en el dinero, en una persona, en una expectativa, en una rutina, en una oportunidad, en una puerta abierta, en una etapa emocional. Pero cuando todo eso cambia, se secan. En cambio, quien echa raíces en Dios no depende de que el clima sea favorable. Puede atravesar calor y seguir verde. Puede vivir sequía y seguir dando fruto. Puede pasar por un año duro y aún así mantenerse vivo por dentro. Porque su fuente no es temporal, su fuente es eterna. Eso significa que tal vez el mayor milagro que Dios quiere hacer en ti no es sacarte de inmediato del desierto, sino enseñarte a beber de él en medio del desierto. Porque una cosa es tener alivio externo, otra es desarrollar una fuente interna. Una cosa es que cambie la circunstancia, otra es que se fortalezca tu raíz. Y a veces Dios ama tanto tu futuro que no solo quiere darte una solución momentánea, quiere darte una profundidad que te sostenga toda la vida. Piensa en Abraham. Dios le prometió ser padre de multitudes cuando todavía no tenía ni un hijo. Y no era un joven comenzando. Era un hombre envejecido, con un cuerpo que ya no apuntaba a la posibilidad de un milagro de esa magnitud. Romanos 4 dice que creyó en esperanza contra esperanza. ¡Qué frase tan brutal! Significa que cuando la esperanza humana ya no tenía argumentos, él eligió aferrarse a una esperanza más alta. No ignoró los hechos. No negó su edad. No fingió que todo estaba normal. Vio la realidad, pero decidió que la realidad no tendría la última palabra sobre la promesa de Dios. Y ahí está la clase de fe que transforma la historia, no la que niega lo difícil, sino la que se somete a una verdad superior. Pero incluso Abraham tuvo momentos de tensión. Hubo tiempo, hubo espera, hubo silencios. Hubo escenas donde parecía que nada avanzaba. Y eso es importante, porque mucha gente cree que si tiene fe verdadera, no debería sentir duda nunca. No es así. La fe no es ausencia total de preguntas. La fe es la decisión de no convertir tus preguntas en un abandono. La fe no siempre se ve como un grito victorioso. A veces se ve como alguien que sigue de pie con lágrimas en los ojos. A veces se ve como alguien que no entiende nada, pero no deja de orar. A veces se ve como alguien que por dentro está temblando y aún así da el siguiente paso. Eso también es fe. Eso también mueve montañas. Daniel es otra prueba de esto. Había un decreto que lo condenaba si seguía orando a Dios. Y aún así oró como siempre. No cambió su rutina por miedo. No negoció su devoción por supervivencia. No dijo, esta vez voy a ser prudente y después retomo. No, abrió sus ventanas y se arrodilló. Siguió haciendo lo que ya hacía. ¿Por qué? Porque cuando la confianza es genuina, no depende del clima externo. Daniel no sirvió a Dios solo cuando era conveniente, sirvió continuamente. Y esa continuidad lo sostuvo cuando llegó la crisis, porque la fe no se improvisa en el foso de los leones. La fe se cultiva en secreto, antes de que lleguen los leones. Tal vez tú estás entrando en una temporada donde lo que has sembrado en lo oculto va a sostenerte en lo visible. Tal vez hoy sientes que no eres fuerte, pero no se trata de eso. Se trata de dónde has estado echando tus raíces. Se trata de a quién has estado buscando cuando nadie te ve. Se trata de si tu vida espiritual es un recurso de emergencia o una relación constante. Porque quien solo busca a Dios en la desesperación suele desesperarse más rápido. Pero quien ha aprendido a vivir cerca de Dios descubre que, incluso en la tormenta, hay una roca interior que no se rompe tan fácil. Ahora bien, hay enemigos concretos de la confianza,
y necesitas reconocerlos porque no siempre llegan con ruido. A veces llegan como pensamientos aparentemente razonables. El primero es la lógica que quiere ocupar el lugar de la fe. La lógica es útil, pero no puede ser tu Dios. La lógica te dirá, no alcanza, no se puede, ya es tarde, no tiene arreglo. Mira los números, mira el historial, mira los antecedentes, mira la edad, mira lo que pasó antes. Y todo eso parece sólido. Pero la fe dice, sí, lo estoy viendo, pero también estoy viendo al Dios que hace caminos donde no los hay. La fe no desprecia la razón, pero no se inclina delante de ella cuando Dios ha hablado. El segundo enemigo es la memoria de tus fracasos. Hay personas que no pueden confiar porque el ayer todavía les grita demasiado fuerte. Intentaron y fallaron, creyeron y se decepcionaron, amaron y los hirieron, oraron y no entendieron la respuesta. Y ahora cada nueva oportunidad de confiar se siente como una amenaza. Pero escucha esto con mucha atención. Tus experiencias pasadas con personas no definen el carácter de Dios. La traición de alguien no reescribe la fidelidad del cielo. El hecho de que otros hayan fallado no significa que Dios también lo hará. Números 23:19 lo dice con precisión. Dios no es hombre para que mienta. Él no cambia como cambian los seres humanos. No promete para olvidarse después. No enciende esperanza para luego burlarse de tu espera. Si habló, sigue siendo verdadero aunque el reloj avance más lento de lo que querías. El tercer enemigo es la comparación, que silenciosamente destruye la paz. Ves a otros y piensas que todo les fluye mejor, que oran y reciben más rápido, que su proceso es menos doloroso, que su familia está mejor, que sus puertas se abren antes, que su fe parece más estable. Y sin darte cuenta, empiezas a medir tu historia con la vara de la historia de otro. Pero Dios nunca te pidió que compararas procesos. Te pidió que confiaras. La comparación roba gratitud, roba identidad, roba enfoque. Te hace pensar que Dios está haciendo mejor con otros, cuando en realidad está trabajando contigo de una manera única. Hay promesas que maduran distinto. Hay llamados que se forman distinto. Hay procesos que requieren otra clase de profundidad. Y porque no ves todo lo que Dios está haciendo en el otro ni todo lo que está construyendo en ti, compararte es injusto e inútil. Quizá una de las razones por las que no has podido descansar es porque sigues creyendo que tú eres el responsable final de todo, de que todo salga bien, de que no falte nada, de que nadie se rompa, de que nada se pierda, de que el futuro quede asegurado, de que los demás estén bien, de que tu casa se sostenga, de que tus hijos no se desvíen, de que la provisión no se corte. Y eso es demasiado peso para un ser humano. Demasiado. No, fuiste diseñado para cargarlo. No puedes ser padre, madre, proveedor, protector, terapeuta, estratega, sanador, salvador y Dios al mismo tiempo. Por eso estás agotado, porque has estado intentando ocupar un lugar que no te corresponde. El control absoluto no te pertenece. El trono no te pertenece. La omnisciencia no te pertenece. La capacidad de sostenerlo todo no te pertenece. Y la buena noticia es que nunca tuvo que pertenecerte. Salmo 55:22 dice, «Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará». No dice, explícale detalladamente tu carga mientras sigues aferrado a ella. Dice, échala, lánzala, suéltala, déjala, entrégala. Eso implica un movimiento real del corazón. Implica decidir que ya no vas a seguir revisando obsesivamente lo que ya pusiste en manos de Dios. Porque mucha gente ora, pero no suelta. Y como no suelta, no experimenta el peso levantándose del alma. Hay quienes cuentan su problema a Dios, pero continúan alimentando la angustia cada hora, imaginando desgracias, construyendo escenarios, buscando señales, intentando apurar respuestas. Eso no es entrega, eso es oración mezclada con control. Y mientras ambas cosas sigan mezcladas, la paz no se asienta. Pero cuando por fin sucede la entrega verdadera, algo cambia profundamente. Tal vez el banco no llama todavía, tal vez el médico no trae aún otro informe, tal vez la puerta no se abrió en ese instante, tal vez la relación no se restauró esa misma noche, pero dentro de ti aparece un descanso extraño, una quietud que no se explica del todo, una sensación de que ya no estás solo llevando esto. Y Filipenses 4 lo describe con exactitud. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es decir, no siempre coincide con la lógica.
No siempre espera a que las circunstancias mejoren. No siempre necesita un motivo externo para instalarse. Llega porque Dios está guardando tu corazón y tu mente mientras el proceso sigue corriendo. Y esa paz vale muchísimo, porque hay personas que, aun si recibieran hoy mismo la solución que tanto piden, seguirían igual de inquietas mañana, con otro problema diferente. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron a vivir desde la confianza. Solo quieren alivio, pero no transformación. Quieren respuesta, pero no rendición. Quieren intervención divina, pero sin dejar el control. Y Dios no solo quiere darte algo, quiere formarte. Quiere que aprendas a vivir de una manera donde tu estabilidad no dependa de que todo salga como esperabas, sino de saber que salga como salga, Él sigue sentado en el trono. Éxodo 14 muestra uno de los momentos más intensos de toda la Escritura. Israel estaba atrapado, delante el Mar Rojo, detrás el ejército de Faraón, sin escape visible, sin estrategia humanamente suficiente, sin tiempo, sin margen. Era una escena hecha para el pánico, y el pueblo hizo lo que muchos hacemos. Miró la amenaza y se llenó de temor. Pero Moisés dijo algo que todavía resuena para cualquiera que está contra la pared. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Qué difícil suena eso cuando todo tiembla. Qué ofensivo parece para la mente ansiosa. Como que estaré tranquilo si todo indica desastre. Pero ahí está el corazón de la fe. A veces el acto más espiritual no es correr más rápido, es quedarte quieto mientras Dios pelea. A veces la obediencia no es hacer más, es dejar de intervenir donde ya no te corresponde. A veces el milagro no comienza con movimiento humano, sino con una quietud santa. Y aquí quiero hablarte directamente al alma, porque quizá llevas demasiado tiempo peleando batallas que no eran tuyas. Quisiste convencer a quien solo Dios puede tocar. Quisiste sanar a quien no estaba dispuesto a ser sanado. Quisiste resolver con tus estrategias lo que requería intervención sobrenatural. Quisiste forzar tiempos, provocar encuentros, arreglar escenarios, anticipar resultados. Y todo eso solo produjo más cansancio. Escúchalo bien. No todo lo que te preocupa te corresponde resolver. No todo lo que duele te fue entregado para cargarlo. No toda urgencia es una asignación tuya. Hay batallas que Dios jamás te pidió librar, porque Él mismo dijo que pelearía por ti. Isaías 43:19 declara: He aquí que yo hago cosa nueva, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Eso significa que donde tú ves imposibilidad, Dios ve materia prima para manifestar su gloria. Donde tú ves final, Él ve punto de partida. Donde tú ves sequedad, Él ve terreno listo para mostrar que su provisión no depende del ambiente. Cuando el cielo decide intervenir, puede hacer brotar agua donde nadie la esperaba, puede abrir oportunidades en lugares cerrados, puede levantar recursos que no figuraban, puede tocar corazones imposibles, puede cambiar atmósferas enteras. Pero para percibir eso, necesitas dejar de mirar solamente el desierto y volver a mirar a Dios. Hay algo más. La necesidad de control casi siempre se disfraza de responsabilidad. Dices, es que si yo no me ocupo, nadie lo hará. Es que debo estar pendiente. Es que tengo que pensar en todo. Es que no me puedo permitir bajar la guardia. Y sí, hay una parte sana de la responsabilidad. Claro que sí. Pero cuando esa responsabilidad se convierte en ansiedad constante, en obsesión, en incapacidad de descansar, en temor a que todo se derrumbe, si no estás encima de cada detalle, entonces ya no estás funcionando desde la responsabilidad, sino desde el miedo, y el miedo jamás será un buen señor para dirigir tu vida. La confianza total se ve muy distinta. No significa irresponsabilidad. No significa pasividad vacía. No significa cruzarte de brazos mientras ignoras lo que debes hacer. Significa obedecer lo que Dios te muestra y soltar lo que solo le corresponde a Él. Significa hacer tu parte sin intentar ocupar su lugar. Significa trabajar sin idolatrar el esfuerzo. Significa orar y actuar, pero sin ansiedad devorándote por dentro. Significa sembrar, pero sabiendo que el crecimiento no viene de tus manos. Significa amar, pero entendiendo que no puedes transformar el corazón de nadie. Significa planear, pero aceptando que el resultado final sigue perteneciendo a Dios. Proverbios 3:5-6 lo resume de forma perfecta.
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. De todo tu corazón, no a medias, no en las partes que te convienen, no en los temas donde sientes menos apego. De todo tu corazón. Y luego dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Eso no significa despreciar la inteligencia, significa no convertir tu entendimiento limitado en la base final de seguridad. Porque tu mente ve fragmentos, Dios ve el cuadro completo. Tú ves el hoy, Dios ve el mañana y también lo que viene después. Tú ves la pérdida inmediata, Dios ve la protección escondida dentro de esa pérdida. Tú ves retraso, Dios ve preparación, tú ves silencio, Dios ve construcción. Y sí, sé que a veces el silencio de Dios duele. Duele muchísimo, porque uno quisiera una respuesta rápida, una señal contundente, una confirmación inconfundible, algo que cierre la incertidumbre. Pero el silencio de Dios nunca significa ausencia automática. Muchas veces significa que Él está trabajando en dimensiones que todavía no alcanzas a percibir. Un agricultor no desentierra la semilla todos los días para comprobar si está creciendo. Confía en que, aunque por fuera no se vea movimiento, debajo de la tierra algo ya comenzó. Así funciona gran parte de la obra de Dios. Invisible al inicio, profunda antes de ser evidente, silenciosa antes de ser celebrada. Y por eso la confianza es tan importante, porque te permite mantenerte firme en la etapa donde aún no ves nada. Piénsalo así. Hay milagros que llegan como una explosión repentina, pero hay otros que llegan como una construcción secreta. Primero cambian tu interior, primero corrigen tus motivaciones, primero sanan tus heridas, primero ordenan tus prioridades, primero limpian tus dependencias, primero fortalecen tu raíz, y luego, cuando llega la manifestación visible, ya eres la persona capaz de sostener lo que antes pedías sin estar listo para cargar. A veces dices que quieres una puerta abierta, pero si se abriera hoy con el corazón que tienes, la arruinarías por la ansiedad, por el orgullo, por la falta de madurez, por el miedo a perderla. A veces dices que quieres una restauración, pero si esa restauración llegara antes de que Dios sane ciertas grietas en ti, terminarías repitiendo el mismo patrón. A veces pides provisión, pero si recibieras mucho sin haber aprendido dependencia, podrías empezar a confiar más en los recursos que en el proveedor. Dios no solo está pensando en darte algo ahora, está pensando en preservarte para que ese algo no te destruya después. Por eso sus tiempos no siempre se parecen a tus tiempos, porque Él no mira solo el deseo presente, mira el propósito completo. Y aquí entra una verdad que incomoda, pero libera. El control es una ilusión. Nunca tuviste el control real. Lo único que tenías era la sensación de que si pensabas lo suficiente, vigilabas lo suficiente, hacías lo suficiente, entonces podrías evitar todo dolor. Pero no podías, no puedes, y reconocer eso no te condena, te alivia. Porque si nunca fuiste diseñado para sostener el universo, entonces puedes dejar de castigarte por no poder hacerlo. Puedes dejar de pensar que cada cosa rota es culpa tuya. Puedes dejar de creer que todo depende de tu nivel de vigilancia. Puedes respirar, puedes descansar, puedes volver a tu lugar de hijo o de hija mientras Dios permanece en su lugar de Dios. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda, no una parte, no solo la que te da menos vergüenza, no solo la que parece más espiritual, toda. La ansiedad por el dinero, la ansiedad por tus hijos, la ansiedad por el diagnóstico, la ansiedad por la soledad, la ansiedad por el futuro, la ansiedad por lo que no controlas, la ansiedad por lo que no entiendes. Échala toda. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Qué frase tan simple y tan inmensa. Tiene cuidado de ti. No eres una carga incómoda. No eres un caso olvidado. No eres un problema que el cielo atiende con fastidio. Él tiene cuidado de ti. Personal, presente, constante, aunque no lo sientas siempre, aunque no lo entiendas siempre, aunque todavía no veas la respuesta. Y quizá necesitas escuchar esto con fuerza. Dios no te ha abandonado. El retraso no es abandono. El silencio no es abandono. La espera no es abandono. La puerta cerrada no es abandono. La noche larga no es abandono. El proceso difícil no es abandono. Él sigue contigo.
Deuteronomio 31:6 dice, no te dejará ni te desamparará, no te dejará. Eso significa que incluso ahora, en la parte de tu historia donde sientes más incertidumbre, Él sigue presente. No solo estará cuando el milagro sea visible, está también en la parte confusa, está en la sala de espera, está en la madrugada donde lloras, está en la conversación que temes, está en el desierto emocional, está en la habitación silenciosa, está en la etapa donde no entiendes nada. Ahora quiero llevarte a un punto decisivo, porque todo esto sería solo inspiración momentánea si no sé. Convierte en una decisión concreta. La confianza total no es una emoción espontánea que aparece mágicamente. Es una elección repetida, repetida cuando despiertas, repetida cuando vuelve el miedo, repetida cuando aparece una mala noticia, repetida cuando la ansiedad toca la puerta otra vez, repetida cuando nada cambia rápido, repetida cuando tu mente quiere correr 100 escenarios, repetida cuando no sabes qué hacer después. Confiar es elegir mirar arriba en vez de hundirte solo en lo horizontal, elegir declarar verdad en vez de alimentar la mentira, elegir obedecer aunque aún no veas el resultado, elegir soltar otra vez lo que ayer ya habías soltado, porque la carne tiene memoria de control. Entonces, ¿cómo se ve eso en la práctica? Se ve primero en la humildad de decir, no puedo solo. Y eso no es una frase decorativa, es un acto espiritual poderoso. Porque Juan 15:5 dice, separados de mí nada podéis hacer. Nada, no, poco, nada. Eso no significa que seas inútil. Significa que tu verdadera vida, fuerza, dirección y fruto no nacen de estar separado de Dios, nacen de permanecer. Así que el primer acto de confianza es dejar de fingir autosuficiencia, dejar de hacerte el fuerte delante de un Dios que ya ve tu cansancio. Luego viene algo esencial, nombrar lo que estás cargando. Porque muchas personas dicen, te entrego todo, Señor, pero nunca han sido específicas. Y mientras no seas específico, a veces sigues sosteniendo lo mismo sin darte cuenta. Tal vez hoy necesitas decir, Señor, te entrego esta deuda, te entrego esta relación rota, te entrego el miedo a quedarme solo, te entrego la herida que no he podido sanar, te entrego la salud de esta persona, te entrego el futuro de mis hijos, te entrego mi necesidad obsesiva de entenderlo todo, te entrego mi miedo a fracasar, te entrego mi cansancio. Cuando lo nombras, lo enfrentas. Cuando lo entregas específicamente, el corazón empieza a aflojar la mano. Después viene la confesión. Romanos 10 habla del poder de la boca, acompañando lo que se cree en el corazón. Hay momentos donde necesitas escuchar tu propia voz, diciéndole a tu alma la verdad que el miedo quiere ahogar. Necesitas declarar, Dios sigue siendo fiel. No entiendo, pero confío. No veo el camino, pero confío. Me duele, pero confío. Estoy cansado, pero confío. Tengo preguntas, pero confío. Mi esperanza no depende de lo que veo hoy. Mi esperanza está en Dios. No porque repetir frases sea magia, sino porque la verdad verbalizada confronta las mentiras que se han instalado en silencio. También necesitas aprender a descansar sin culpa, y eso le cuesta muchísimo a la gente que vive en modo supervivencia. Piensan que si descansan están abandonando la pelea. Pero Isaías 30:15 dice algo precioso. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¡Qué contradicción tan divina para la mente ansiosa! Fortaleza en quietud, no en hiperactividad, no en desesperación, no en frenesí, en quietud y confianza. Eso quiere decir que, a veces, una de las maneras más profundas de honrar a Dios es detener la agitación interior y decir, no necesito correr para demostrar valor. No necesito devastarme para demostrar compromiso. Voy a obedecer, sí, pero también voy a descansar, porque sé que Dios sigue trabajando incluso cuando yo duermo. Jesús dormía en la barca en medio de la tormenta. Piensa en eso. El viento seguía, las olas seguían, el peligro aparente seguía, y aún así él dormía. ¿Por qué? Porque su paz no dependía del estado del mar. Dependía de su comunión con el Padre. Y tú has sido llamado a aprender ese mismo tipo de descanso, no un descanso ingenuo, no una evasión, un descanso nacido de la certeza de que Dios sigue siendo Dios incluso cuando las aguas golpean fuerte.
Otra cosa que fortalece la confianza es recordar lo que Dios ya hizo. La memoria espiritual es un arma poderosa contra el temor. Cuando el miedo quiera convencerte de que esta vez sí estás perdido, vuelve la mirada atrás. Recuerda aquella vez que no sabías qué hacer y Dios abrió camino. Recuerda esa provisión inesperada. Recuerda esa fuerza que apareció cuando pensabas que ya no podías más. Recuerda esa puerta que se cerró y después entendiste por qué era necesario. Recuerda esa oración que parecía tardía, pero llegó con precisión. Recuerda, porque el Dios que fue fiel no ha envejecido, no perdió poder, no cambió de carácter, no agotó su misericordia. Lamentaciones lo dice de una forma bellísima. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Eso significa que aunque ayer dudaste, hoy hay misericordia nueva. Aunque ayer colapsaste, hoy hay misericordia nueva. Aunque ayer volviste a tomar el control, hoy hay misericordia nueva para entregarlo otra vez. Y no te aísles. El aislamiento vuelve más ruidosas las mentiras. Necesitas personas que te recuerden la verdad cuando tú estás demasiado cansado para recordártela solo. Personas que no alimenten tu ansiedad, sino tu fe. Personas que oren contigo. Personas que sepan decirte con amor, respira. Dios sigue aquí. No saques conclusiones definitivas en mitad del dolor. Hebreos habla de estimularnos unos a otros. Y eso importa mucho, porque hay días donde la fe de un hermano te ayuda a sostener la tuya. Hay días donde escuchar a alguien decir, Dios no ha terminado. Evita que te hundas del todo. Ahora quiero que escuches algo crucial. Cuando tú sueltas, no es que Dios por fin empieza a poder. Él siempre pudo. Lo que cambia es que tu entrega deja de resistir la obra que Él quiere hacer en ti. Hay procesos donde el mayor obstáculo no era la falta de poder de Dios, sino tu insistencia en manejarlo todo a tu manera. Tu prisa, tu método, tu plan B, tu intervención apresurada, tu miedo disfrazado de estrategia. Y en el momento en que por fin dices, Señor, hazlo a tu manera, se abre un espacio nuevo. Un espacio donde ya no estás intentando forzar la historia, sino cooperando con la voluntad de Dios. Y eso puede asustar, porque la voluntad de Dios no siempre coincide con tus tiempos, ni con tus formas preferidas. Pero aquí está la verdad. Jamás estarás más seguro que en las manos de Dios, aunque esas manos te lleven por caminos que no habrías elegido, porque Él no pierde a quienes guían sus manos. Él no improvisa, Él no se desordena por una crisis, Él no se confunde, Él no reacciona tarde, Él no dice no vi venir eso. Él sabe, Él ve, Él ya estaba antes de que tú llegaras al problema que hoy te roba el sueño. Quizá por eso una de las frases más poderosas que puedes decir hoy no es larga ni sofisticada, es simplemente esta: Señor, confío totalmente en ti. Pero si la dices de verdad, si la dices con intención, si la dices como decisión y no como fórmula, esa frase tiene poder, porque rompe un acuerdo con la ansiedad, rompe un ciclo de autosuficiencia, rompe una alianza silenciosa con el miedo. Es una declaración espiritual, es un acto de rendición, es una llave que abre descanso. Y quiero decirte algo más. A veces piensas que confiar en Dios significa que ya no vas a llorar, ya no vas a sentir peso, ya no vas a tener preguntas. No, confiar en Dios no elimina automáticamente tu humanidad. Tú puedes confiar y llorar al mismo tiempo. Puedes confiar y temblar por momentos. Puedes confiar y no entender. Puedes confiar y necesitar que Dios te sostenga cada hora. La confianza real no es una pose de perfección, es una dependencia honesta. Es decir, no estoy bien del todo, pero me agarro de ti. No tengo todas las respuestas, pero no me suelto de ti. No sé cómo termina esto, pero me niego a soltar tu mano. Eso fue exactamente lo que hizo Pedro cuando comenzó a hundirse en el mar. Dio pasos sobre lo imposible, sí, pero luego miró el viento y sintió miedo, y empezó a hundirse. ¿Sabes qué me impacta de esa escena? Que Jesús no lo dejó ahogarse para darle una lección cruel. Extendió su mano. Eso significa que incluso cuando tu fe tambalea, la mano de Dios sigue cerca. Incluso cuando vuelves a sentir miedo, Él sigue dispuesto a levantarte. Incluso cuando flaqueas, su fidelidad permanece. No te estoy llamando a una fe teatral. Te estoy llamando a una fe que, aun si a veces se sacude, sigue volviendo a Dios. Hay personas escuchando esto
que ya no necesitan una nueva fórmula, necesitan una decisión, porque llevan demasiado tiempo oyendo mensajes, leyendo versículos, guardando videos, buscando palabras de ánimo, pero sin dar el paso real de la entrega. Y llega un punto donde tienes que decidir. O sigues viviendo como si todo dependiera de ti, o entras de una vez por todas en el descanso de saber que Dios gobierna mejor de lo que tú jamás podrías hacerlo. Tal vez hoy la montaña frente a ti es financiera. Cada cifra te habla, cada cuenta te persigue, cada llamada te tensa y no sabes cómo alcanzarás. Escucha, Dios sigue siendo proveedor, no porque siempre lo haga como tú esperas, sino porque su naturaleza no cambia. Tal vez la montaña es una enfermedad, y el cuerpo duele, y el informe médico asusta, y la espera agota. Escucha, Dios sigue siendo Señor sobre lo imposible. Tal vez la montaña es emocional, una tristeza larga, una ansiedad persistente, un cansancio del alma que nadie ve. Escucha, Dios sigue siendo refugio. Tal vez la montaña es familiar, o una distancia, un hijo lejos, una casa quebrada por heridas viejas. Escucha, Dios sigue pudiendo restaurar lo que tú no sabes reconstruir. Tal vez la montaña es el futuro. No sabes qué viene. No sabes si habrá puertas. No sabes si el tiempo se te fue. Escucha, Dios sigue escribiendo historia donde parecía que ya no quedaba página. Nada está fuera de su alcance. Nada. Y lo que para ti es final, para Él puede ser el comienzo exacto de una obra que solo será explicable por su mano. Juan 11 lo muestra con Lázaro. Todo parecía tarde, todo parecía terminado, todo parecía cerrado. Y justo ahí Jesús dijo que aquello era para la gloria de Dios. ¿Cuántas veces juzgamos una historia demasiado pronto? ¿Cuántas veces llamamos final a una escena donde Dios todavía no ha dicho la última palabra? Solo porque algo huele a muerte, no significa que Dios ya se retiró del lugar. Él sigue teniendo poder para resucitar lo que parecía irrecuperable, de la forma que Él decida y en el tiempo que Él decida. Y aquí llegamos a algo muy profundo. Hay gente que quiere un milagro, pero no quiere una vida rendida. Quiere intervención, pero no intimidad. Quiere alivio, pero no obediencia. Quiere que Dios arregle el caos, pero sin tocar las estructuras internas que contribuyeron a ese caos. Y Dios no trabaja solamente como técnico de emergencias. Él trabaja como padre. Y un padre no solo resuelve un problema puntual, también forma el corazón de su hijo. Por eso a veces el proceso es más largo, porque Dios no quiere únicamente sacarte del apuro, quiere enseñarte a vivir pegado a Él. Cuando finalmente entiendes eso, ya no solo buscas la mano de Dios, buscas su corazón. Ya no solo quieres que quite el problema, quieres conocerlo más en medio del problema. Ya no solo oras por salida, oras por transformación. Y esa es una señal de madurez espiritual, porque has entendido que el mayor bien no es que todo salga como querías. El mayor bien es que Dios sea más real para ti que cualquier circunstancia. Entonces hoy, aquí, ahora quiero invitarte a hacer un alto real, no simbólico, real. Piensa en aquello que más te pesa. No lo suavices, no lo disfraces, no lo postergues. Eso que te aprieta el pecho, eso que te quita el sueño, eso que llevas pensando desde hace días, eso que te hace sentir que estás al límite, nómbralo en tu interior. Y ahora escucha esta verdad. No tienes que seguir cargándolo solo ni un día más. No estoy diciendo que mañana no existirán desafíos. No estoy vendiéndote una fantasía superficial, donde todo se resuelve instantáneamente. Te estoy hablando de algo más profundo y más poderoso. Hoy puede terminar la era en la que llevabas ese peso como si fueras tu propio Salvador. Hoy puede comenzar una etapa donde, aún en medio del proceso, ya no caminas solo, ya no peleas solo, ya no lloras solo, ya no decides solo, ya no cargas solo, porque lo que entregas a Dios entra en otro nivel de custodia. Y sí, puede que mañana la mente intente recuperarlo, puede que vuelvan pensamientos de angustia, puede que el miedo quiera retomar el volante, pero ahí es donde repites la decisión. No, ya lo entregué. Señor, sigue en tus manos. Y otra vez, hasta que el alma aprenda un nuevo hábito, depender. Porque la dependencia también se entrena, la entrega también se practica, la confianza también se fortalece con uso. Hay algo bellísimo en el grano de mostaza. No solo es pequeño, también tiene vida dentro. Y eso basta.
Tal vez tu fe hoy se siente minúscula. Tal vez no tienes grandes discursos. Tal vez no sientes fuegos artificiales espirituales. Tal vez solo puedes decir con honestidad: Señor, quiero confiar, ayúdame a confiar. Eso alcanza, porque una fe pequeña en un Dios infinito sigue siendo suficiente para iniciar cosas enormes. No subestimes el poder de una confianza sincera. No subestimes lo que Dios puede hacer con un corazón que finalmente deja de resistirse. Ahora quiero llevarte a una oración, pero no como un cierre rutinario, como un acto real de entrega, no una colección de frases religiosas. Un momento en que de verdad le abras la mano a Dios. Si puedes, imagina tus manos abiertas. Imagina que lo que te pesa está ahí y entrégalo con estas palabras desde lo más profundo de tu corazón. Padre, aquí estoy, sin máscaras, sin fuerza fingida, sin respuestas completas. Aquí estoy con el peso que me ha estado aplastando, con la ansiedad que he intentado esconder, con el miedo que no siempre digo en voz alta, con la necesidad de controlar que me ha robado la paz. Hoy reconozco que no puedo seguir así. No puedo seguir sosteniendo con mis manos lo que solo tú puedes cargar. No puedo seguir queriendo entenderlo todo antes de obedecer. No puedo seguir pretendiendo que estoy bien, cuando por dentro estoy agotado. Te entrego mi cansancio. Te entrego mi necesidad de resolverlo todo. Te entrego mi desesperación por respuestas rápidas. Te entrego el dolor que me acompaña en silencio. Te entrego la herida que todavía no sana. Te entrego el temor al mañana. Te entrego la situación que más me preocupa. Te entrego lo que me quita el sueño. Te entrego a las personas que amo y que no puedo controlar. Te entrego el futuro que me asusta. Te entrego las preguntas que no tienen respuesta hoy. Te entrego la montaña que tengo delante. Y hoy elijo confiar. No porque lo entienda todo. No porque ya vea la salida. No porque ya tenga en la mano la solución. Elijo confiar porque tú sigues siendo Dios. Elijo confiar porque tú no cambias. Elijo confiar porque me has sostenido antes y me sostendrás otra vez. Elijo confiar porque tu fidelidad no depende de mis emociones. Elijo confiar porque tu poder no disminuye por mis dudas. Elijo confiar porque tu amor no se acaba en mis noches más oscuras. Elijo confiar porque tú ves lo que yo no veo. Tú sabes lo que yo no sé. Tú puedes lo que yo no puedo. Hoy renuncio a la ilusión de control. Renuncio a la ansiedad como forma de vida. Renuncio a creer que todo depende de mí. Renuncio a la mentira de que si no lo sostengo yo, todo se caerá. Hoy me bajo del lugar que no me corresponde y te devuelvo el trono. Tú eres Dios, yo no. Tú eres Señor, yo no. Tú eres el que sostiene el universo, yo no. Tú eres el que abre camino, yo no. Tú eres el que pelea por mí, yo no. Y en esa verdad descanso. Pon paz en mi mente. Guarda mi corazón. Ordena mis pensamientos. Silencia las voces de miedo. Recuérdame tu verdad. Cuando la ansiedad quiera gritar más fuerte, enséñame a vivir pegado a ti. Enséñame a descansar sin culpa. Enséñame a obedecer sin tener todo claro. Enséñame a esperar sin desesperarme. Enséñame a recordar tus obras cuando el presente me nuble la vista. Enséñame a confiar totalmente. Hazme como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que el calor venga, pero no me seque. Que la sequía llegue, pero no me robe el fruto. Que las estaciones difíciles no definan mi raíz, porque mi raíz estará en ti. Dame una fe viva, aunque sea pequeña. Una fe sincera. Una fe que no se rinde. Una fe que te mira más a ti que a la montaña. Una fe que no depende de la perfección, sino de tu fidelidad. Y si en algún momento vuelvo a temblar, vuelve a sostenerme. Si en algún momento mis manos quieren recuperar lo que hoy te entrego, recuérdame que en tus manos está más seguro que en las mías. Si en algún momento vuelven las dudas, háblale a mi interior con tu paz. Si en algún momento siento que no puedo más, recuérdame que nunca tuve que poder solo. Gracias porque cuidas de mí. Gracias porque no me has abandonado. Gracias porque estás obrando incluso ahora, en lo visible y en lo invisible. Gracias porque, aunque no vea todavía el resultado, ya puedo descansar en tu presencia. Gracias porque cuando yo suelto, tú tomas. Cuando yo descanso, tú trabajas. Cuando yo no puedo, tú sigues siendo suficiente. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora escucha esto como una declaración que tiene que quedarse contigo después de este momento. No vas a seguir cargando solo.
No vas a seguir peleando todas las batallas con tus propias fuerzas. No vas a seguir viviendo como si Dios fuera una idea y no una realidad presente. A partir de hoy, cada vez que el miedo vuelva, vas a recordar, Dios sigue aquí. Cada vez que la ansiedad quiera tomar el control, vas a decir, ya no me pertenece ese peso. Cada vez que el alma se agite, vas a volver a la verdad. Mi vida está en manos de Dios. Y cuando la montaña parezca inmóvil, no confundas inmovilidad con ausencia de movimiento espiritual. Hay montañas que se están quebrando por dentro. Antes de que tú veas la primera piedra caer, hay puertas que se están alineando en lo invisible. Antes de que escuches el primer clic, hay procesos que ya empezaron, aunque por fuera parezca silencio. No te rindas en la parte de la historia donde Dios está trabajando sin hacer ruido. No abandones justo antes de ver lo que la fe sostuvo durante tanto tiempo. No tires la toalla porque aún no ves cambios visibles. El cielo no está inactivo. Tu fe moverá mucho más de lo que imaginas. No porque seas fuerte, sino porque Dios es fiel. No porque tengas todo claro, sino porque Él nunca pierde el rumbo. No porque tu corazón nunca tiemble, sino porque su mano nunca falla. Si tu fe es como un grano de mostaza, eso basta. Si hoy solo puedes ofrecerle un Señor, ayúdame, eso basta. Si hoy solo puedes entregarle tus pedazos, eso basta. Él sabe qué hacer con lo pequeño. Él sabe qué hacer con lo quebrado. Él sabe qué hacer con lo que tú ya no puedes sostener. Y quiero dejarte con esta última verdad. Una verdad que puede cambiar la manera en que vives desde hoy. La fe que mueve montañas no es una fe perfecta, es una fe persistente. No es la fe de quien jamás siente miedo, sino la fe de quien vuelve a Dios cada vez que el miedo aparece. No es la fe del que nunca duda, sino la fe del que decide no construir su casa dentro de la duda. No es la fe del que entiende todo, sino la fe del que ya decidió quién tendrá la última palabra en su historia. Y esa última palabra no la tendrá el diagnóstico, ni la deuda, ni la soledad, ni el retraso, ni el rechazo, ni la oscuridad, ni la montaña. La última palabra la sigue teniendo Dios. Así que hoy toma una decisión simple pero radical. Suelta el miedo, suelta el control, suelta la obsesión por entenderlo todo, suelta la necesidad de tener resuelto mañana lo que Dios todavía está formando hoy. Suelta la mentira de que estás solo, suelta la carga que nunca te perteneció y entrégale a Dios lo que solo Dios sabe cargar. Porque cuando tú sueltas, Dios toma. Cuando tú descansas, Dios trabaja. Cuando tú confías, Dios se mueve. Cuando tú dejas de pelear en tus fuerzas, el cielo pelea por ti. Y aunque el proceso continúe, aunque la noche todavía no termine por completo, aunque haya preguntas sin respuesta, ya no serás el mismo. Porque quien realmente aprende a confiar en Dios no necesariamente evita todas las tormentas, pero jamás vuelve a atravesarlas de la misma manera. Confía totalmente en Él, no mañana, no cuando todo se vea más claro, no cuando desaparezca el miedo, ahora, justo aquí, en medio de lo que duele, en medio de lo que no entiendes, en medio de la montaña, en medio del río, en medio del desierto, en medio del silencio. Confía y descubrirás que el verdadero milagro no es solo que Dios pueda cambiar tus circunstancias. El verdadero milagro es que mientras lo hace, también está transformando tu corazón. Y al final todo se resume en una sola pregunta. ¿Vas a seguir cargando lo que te está rompiendo por dentro? ¿O hoy por fin vas a ponerlo en las manos de Dios? Porque hay momentos en la vida en los que seguir luchando solo ya no es valentía, es agotamiento. Y quizá este es ese momento sagrado en el que Dios te está llamando a dejar de resistir, a dejar de fingir fuerza, a dejar de vivir con el alma apretada. No porque todo esté resuelto, sino porque Él sigue en control. Tal vez no entiendes el proceso, tal vez no ves la respuesta, tal vez la montaña sigue delante de ti. Pero si Dios está contigo, entonces todavía hay esperanza, todavía hay camino y todavía hay milagro. Así que hoy no te vayas de este mensaje igual a como llegaste. Haz de este momento una decisión real. Si esta palabra habló a tu corazón, escribe en los comentarios: confío totalmente en Dios, quiero leerte. Quiero saber que esta no fue solo una emoción pasajera, sino una decisión espiritual. Y comparte este mensaje con esa persona que hoy está agotada, cargando en silencio.
necesitando escuchar que no tiene que seguir sola. Suscríbete y quédate en esta comunidad, porque aquí seguimos levantando fe, trayendo palabra y recordándole al corazón que cuando uno suelta, Dios toma.